Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a explicar sobre la disposición de planta del curso desde la primera semana hasta la semana 15. Está dividido en tres sesiones, ¿no? Bueno, ahora le voy a hablar de la semana uno a la semana 4. En la semana uno empezamos sobre la introducción y la definición, qué era la disposición de planta. Bueno, ahí como nos explicó, la disposición de planta. Bueno, en sí la planta es el conjunto de actividades productivas dispuestas de una manera que propicien la eficiencia y la eficacia de las operaciones, ¿no? También la disposición en planta es el ordenamiento físico de los factores de la producción. Está dividido en dos partes, en la disposición física existente y nueva disposición proyectada. O sea, por ejemplo, la nueva disposición proyectada es de acuerdo de que vayamos avanzando, la producción nos pida más producción, vamos construyendo más espacio, ¿no? Para nuestra producción. Las ventajas, también vimos, principios básicos eran importantes, la integración de conjunto, mínima distancia recorrida, circulación o flujo de materiales, espacio cúbico, su satisfacción y seguridad y la flexibilidad. También vimos de los tipos de disposición de planta, ¿no? Por posición fija, por proceso, función, por producción en cadena. Por posición fija, bueno, un ejemplo, bueno, como vemos acá es el avión y acá un barco, ¿no? Por posición fijos nos dice que para realizar ese trabajo nosotros tenemos que ir hacia ello, ¿no? Para realizarlo, ya que es muy grande para nosotros poder trasladar ese, ese trabajo, ¿no? Ese producto. Por proceso, vimos por producción en cadena, que son en cantidad, lo mismo, la misma de producción masiva, una producción masiva. No, eso más que todo vimos en la semana uno, ¿no? La semana 2 bueno, ya vimos lo que es los estudios previos de la inspección de planta. Como vimos acá, los estudios previos, el segmento de mercado, bueno, nos enfocábamos en la geografía, la demografía, la psicografía y lo conductual, ¿no? En el estudio de mercado, bueno, más que todo, era muy importante para nosotros si a futuro deseamos abrir una empresa o así, o ello, primero estudiar el estudio de mercado, ¿no? Saber qué vamos a producir, por qué, a quiénes va a ir este producto, a quién está dirigido, cuál es la segmentación del mercado, los competidores, en qué lugar vamos a colocar nuestra planta, qué precios se debe vender y todo ello, ¿no? Las etapas del estudio de mercado, la preparación, realización, interpretación y aplicación. Bueno, todos vimos todo eso, de que era el diseño del producto, el rediseño, el diseño del proceso, y bueno, factores básicos de un proceso, ¿no? La mano de obra, los materiales, maquinarias, equipos, método y ambiente de trabajo. Bueno, que nada, también vimos el diagrama de proceso, el DOP, como se les dice también. Eh, Ahí vemos el circulito, el cuadrado, la flecha, el triángulo y, bueno, los otros, el D y el círculo, ¿no? Bueno, también ahora nos dijimos a la semana 3. Sobre la semana 3 hablamos sobre qué era la localización de planta, que era muy importante. Bueno, primeramente la definición. La posición de planta es una empresa, se refiere a la ubicación, el lugar de desarrollo donde vamos a poner nuestra planta y todo ello, ¿no? Y siempre viendo, ¿no? Los factores que sean necesarios, como los costos mínimos y todo ello, ¿no? Bueno, los niveles de localización eran tres, ¿no? Localización, microlocalización y localización propia dicha, ¿no? O sea, la macro localización es de acuerdo
Por ejemplo, nosotros colocamos una planta en Ate, en otro por ahí, por Santa Clara. El macro localización sería en Lima, microlocalización el distrito sería Ate y la localización propia, propiamente dicha, o sea, la avenida, el lugar exacto que hay, ¿no? Los factores de localización eran 12 o había muchos más también. Uno de ellos es o sea, proximidad de materiales, cercanía de mercado, disponibilidad de la mano de obra, abastecimiento de energía, también de agua, servicio de transporte, los terrenos, los reglamentos físicos, fiscales y legales, clima, servicios de construcción, eliminación de desechos y condiciones de vida, ¿no? Los métodos de localización eran tres: los cualitativos, semicualitativos y los cuantitativos. Los métodos cualitativos, bueno, uno de ellos era antecedentes industriales, factor preferencial y factor dominante. Antecedentes industriales, bueno, son, por ejemplo, si quiero hacer una fábrica de, no sé, de atunes o de leche, sí. Bueno, antecedentes industriales son donde las otras fábricas están ahí, actuando, fabricando actualmente, ¿no? Ahí es donde nosotros tendremos, o sea, donde podremos poner nuestra fábrica también. Servicios industriales, factor dominante, por ejemplo, si es una mina, nosotros nos dirigimos a él y ahí abrimos nuestra planta, ¿no? Factor preferencial, nosotros seleccionamos nosotros mismos el lugar, los métodos semicuantitativos, factores ponderados, Grove Gibson. Los factores ponderados, bueno, por ejemplo, escogías tres lugares y de acuerdo a ello le ponías el puntaje, ¿no? Cuál es sobre el mercado, ya ponías el transporte o el personal que había, y de acuerdo a ello le ponías un número y ya. Y el que te salía el más alto era el que, o sea, el más considerado, ¿no? El que ahí tenías que ponerle cuenta. También vimos Row Gibson, Row Gibson, los métodos cuantitativos y también los cuantitativos, ¿no? Centro de gravedad, carga de distancia y el punto de equilibrio, ¿no? El centro de gravedad, ponemos, ¿no?, los puntos que nos daban, de acuerdo a ello colocamos y el que estaba más cerca era el más indicado, ¿no? Movemos acá, centro de gravedad, punto de equilibrio, y bueno, ahora nos vamos hacia la sección 4 que era el tamaño de planta. El tamaño de planta, bueno, ahí lo que vimos, o sea, más que nada era el tamaño, o sea, cuánto íbamos a producir, eh, la producción, ¿no? No es en sí el tamaño del lugar, todo ello. Es cuánto vamos a producir, donde vemos ahí la relación de tamaño de mercado, relación de tamaño tecnológico, la relación de tamaño de recursos productivos, la relación de tamaño de financiamiento y relación de tamaño y localización, la capacidad de diseño, capacidad efectiva y la capacidad real. La capacidad de diseño es cuando se refiere o sea, cuando nosotros íbamos a realizar nuestro producto, a cuánto estábamos dispuestos a realizarlo, ¿no? La capacidad efectiva ya cuando nosotros teníamos nuestra planta y cuánto se producía exactamente en ese rato, las deficiencias de las máquinas, todo ello difería, ¿no? Y la capacidad real, en cuánto realmente estábamos produciendo realmente, ¿no? Capacidad de diseño, vimos lo que era en el tamaño de planta, algunos ejercicios sobre la eficiencia, la producción real, la producción, bueno, más que todo vimos todo ello.
Y ya, eso sería más que todo todo lo que vimos hasta la semana 4, ¿no? Ahora nos vamos a ver sobre la semana 6. En la semana 6 bueno, vimos otra vez sobre la disposición de planta. Pues más o menos fue una retroalimentación, o sea, solo lo que vimos la primera semana, ¿no? Carga y distancia, el principio básicos. Prácticamente fue todo, ¿no? Como vemos acá, el espacio cúbico, seguridad y satisfacción y seguridad. Fue más que nada una retroalimentación. Bueno, ahora nos dijimos a las número 7. Ahora hablamos sobre el planeamiento sistemático o el SLP, donde podemos apreciar el planeamiento sistemático es el acto de establecer un método para lograr algo cuando se aplica a las instalaciones. Como podemos ver, la P de producto, la Q de cantidad, la R de recorridos, S de servicios y la T de tiempo, ¿no? Para los flashes de planeamiento sistemático del SLP, determinación del problema, distribución general, distribución de detalle y plan de implementación. Y luego también vimos sobre vemos acá sobre el DOP, el DAP. Ahora nos dirigimos hacia la semana 8. Factores determinantes en la posición de planta. Como podemos ver, existían los factores: factor material, factor máquina, factor hombre, factor movimiento, factor edificio, factor servicio, factor amper y factor cambio, ¿no? Bueno, el factor material, como podemos ver, eh, un ejemplo de ello, el producto, la demanda que nos piden acá, y de ello realizamos un análisis, ¿no? Una gráfica, la curva ABC, también podemos verlo, ABC, nada, es sobre un material, cual vimos el producto, los ingresos, ingresos relativos, acumulados, relativos, productos acumulados, productos, ABC, el diagrama de curva de Pareto. También vimos cómo calcular el factor maquinaria de N para la cantidad sobre la demanda anual sobre la producción de maquinaria o el número total de horas disponibles o el tiempo de operaciones por pieza por la demanda anual sobre el número total de horas. Como podemos ver acá hay un ejemplo. Esto nos vino un ejemplo en el examen también. Similares, como podemos ver acá, 0,25 horas, las unidades, 6.500 y las horas, ¿no? Las horas al año, 5.625. En la máquina uno nos daba 3 máquinas, máquina B, una máquina, máquina C, 2 máquinas. Es lo que en la maquinaria, también igual. Ese problema es muy importante ya que podemos saber cuántas son las maquinarias que vamos a utilizar para nuestra planta, ¿no? Para los procesos productivos. Bueno, ahora nos dirigimos hacia la semana 9.
El cálculo de requerimiento del área. Lo más importante lo que vimos fue el método de los Chef. Acá donde vimos la fórmula, esta fórmula que era importante, superficie de gravitación, que era superficie estática por número de lados. Vimos que la supervisión de evolución es la superficie que se reserva entre los puestos de trabajo. Podemos ver en el estudio de Gachet. Son estos cuadritos ya como acá en las maquinarias, el N, el M, la y el H. Para calcular el área total, multiplicamos el L por el A por el N y después nos da bello. Realizamos toda la operación y sumamos donde nos daba un- bueno, cierta cantidad, ¿no? Acá también para el volumen total, que era el B por el área que nos salía acá, por la altura, también nos daba otro número. Y acá también, estos eran los equipos móviles, los que se podían trasladar, por ejemplo, los movibles, ¿no? Por ejemplo, acá, carros transportadores o trabajadores son los que las cosas que se mueven, ¿no? En la empresa. Por ello y nos salía, ¿no? El H&M, el H&E, a todo ello salía. Realizamos la suma y también nos salía el ST, el que era el requerimiento aproximado, ¿no? Los metros cuadrados para el área, ¿no? Que para realizar nuestra planta. El área requerida exactamente para todas las maquinarias y todo. Ahora nos vamos a la semana 10. Por el que bueno, sería todo de los dos. Ahora la sesión 3, semana 11. La distribución general. Entendemos por distribución general, como dice la distribución general, todo lo que vamos a encontrar es en la pantalla. Ahí le vemos también la tabla relacional, más conocido como el lapicito, donde acá podemos ver acá las áreas, por ejemplo, la recepción, laboratorio, una de maquinarias, todo ello. Acá, el cuadro de acá son los valores, ¿no? El A es como que tiene que estar absolutamente cerca, necesariamente cerca. El E especialmente importante que se acerca. El I importante. El O ordinariamente cercano. El U casi no importa, ¿no? El X indeseable. O sea, que no, que sí o sí no tiene que estar juntos. Bueno, hay cinco áreas, representación de cada jugado, sábado. Vamos a ver la tabla relacionada.
Primero todas las A, comunicamos. Por ejemplo, acá el A1, 2, el uno y el 2 y acá encontramos la otro acá que hay, se encuentra, es el uno y el 5. Acá hay otro, sí, soy sucesivamente. A ver, la corre cuando tienes el A, se pone a cuatro líneas, el E, tres líneas, el I, dos líneas, el O, una línea, y el U ya no se coloca nada, y el X, con sí, unas líneas, eh, así como en la imagen, ¿no? Luego ya realizamos nuestro diagrama relacional. Ahora vamos a ver sobre las monadas. Antes de lo que vimos acá, la manipulación y almacenamiento de materiales, como ver los equipos de acarreo, equipos móviles, más que nada vimos sobre los equipos, ¿no? Como acá el tornillo sin fin, bueno, buenas prácticas por manejo de materiales, todo ahí. Bueno, eso sería todo, hasta la semana 13 y bueno, muchas gracias.